Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Aula Divergente en una segunda temporada. Carlos, cuéntanos con quién vamos a estar hoy. Dani, querida, ¿qué tal? Qué alegría estar en esta jornada de conversación para empezar a explorar el fenómeno migratorio venezolano y más allá en América Latina y los impactos que deja para la educación. Y contamos con dos tremendos invitados. Por una parte, Alejandro Arango, ya nos contará sobre él, Dani, por favor. Y por otra parte, Florencia Zafiro. Así es, Carlos. Hoy arrancamos con nuestra primera mesa de discusión. Alejandro Arango es profesor de filosofía en Gonzaga University en los Estados Unidos y recientemente ha estudiado sobre la identidad social de los latinos o de los hispanos en los Estados Unidos, una identidad que desafía las categorías usuales de raza y etnicidad. Qué alegría entonces, Dani, tener la mirada de Alejandro en este primer episodio, quien va a dialogar con Florencia Zafiro, coordinadora asociada de programa de la sección de Derecho a la Educación e Innovación Educativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO. Florencia es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es también magíster en etnicidad y multiculturalismo de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Así que, Dani, si te parece, exploremos con Alejandro una primera mirada para entender el fenómeno migratorio. Hola Alejandro, como ya hemos dicho anteriormente, el tema principal aquí será migración y tenemos una primera pregunta para empezar a adentrarnos en esta problemática y entender cómo se puede complejizar y más o menos por qué es difícil responder a las cuestiones migratorias desde las políticas públicas de cada país. Entonces, encaminados con esa visión, con esa pregunta grande como pregunta final, quisiéramos que tú nos contaras, Alejandro, desde tu experiencia, ¿cómo podríamos nosotros entender un sentimiento de identidad latinoamericana que complejiza, si se quiere decir, facilita o dificulta una adecuada integración de la población latinoamericana migrante en nuevos contextos? Comienzo pensando que la pregunta supone que hay tal sentimiento de integración latinoamericana y que tal identidad existe. Pero no me es claro que sea así. En este caso creo que pienso en distinguir que, por ejemplo, la identidad de los latinos o los hispanos en los Estados Unidos es diferente de esas mismas personas en sus países en Latinoamérica. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no soy latino en Colombia. Yo soy colombiano en Colombia. Mientras que en los Estados Unidos hago parte de un grupo que por las razones contextuales, por el lugar en que vivimos, hay una cierta identidad. Entonces, si pensamos en el contexto latinoamericano, por ejemplo en las migraciones en Latinoamérica, pensaría que encontramos son diferencias o distintas identidades nacionales y en otros casos regionales, que son las que se encuentran en el caso cuando diferentes poblaciones migran. En ese sentido, pensaría que no hay una identidad, no hay una naturaleza común que de alguna manera deba lograrse. Es como una idea cosmopolita que no es el caso, aunque queramos verlo así. Surgen entonces unas diferencias, se evidencian las diferencias, los diferentes orígenes nacionales y por razones de diferente tipo culturales, políticas, sociales, tal vez esas diferencias las que estructuran o las que guían o, ¿cómo decirlo?, las que gobiernan la manera en que las migraciones ocurren. Y por eso, en ese sentido, tal vez vemos más o a menudo diferencias y conflictos más que acuerdos y armonía, digamos, entre los migrantes y las personas de países a los cuales los migrantes migran. Alejandro, y antes de que sigamos a escuchar a Florencia, quisiera preguntarte un poquito sobre esto que nos acabas de decir. Tú dices que no hay este sentimiento de identidad latinoamericana o que este sentimiento cambia según el contexto en el que se vea. Pues yo creo que la respuesta es afirmativa en ambos casos. Existe, pero solo existe en algunos contextos y en otros contextos sencillamente no existe. No hay una tal identidad. El hecho, digamos, de que diferentes personas hablen del mismo idioma, pues no constituye una identidad. En este caso, como pienso, el asunto de los diferentes grupos sociales en el espacio social, particularmente lo que yo entiendo como una identidad social, tiene dos aspectos. Uno de ellos es que una identidad social es una categoría que utilizamos para clasificar a los otros. Entonces otras personas se presentan en el espacio social y los clasificamos según unos rasgos que percibimos, entre ellos sus rasgos corporales, entre ellos, por ejemplo, su acento, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, o el color de la piel, si encontramos, digamos, pensamos en migración en otros lugares del mundo. Pero también hay un aspecto de las identidades y es que tienen un elemento
sentimiento personal, en el sentido en que para ser parte de un grupo, entonces, bueno, había dicho hace un momento que las identidades sociales tienen un aspecto que es público. Creo que esta es la perspectiva que encontraría uno, por ejemplo, en la sociología o en la antropología, tal vez en ese tipo de disciplinas, en los cuales pues hay una clasificación de otras personas. Pero en otro sentido, la identidad es un fenómeno subjetivo, personal, que tiene un elemento de autoidentificación, aunque uno pertenece a cierto grupo y que otros pertenecen al grupo al que yo pertenezco. Y es en ese sentido en donde esos dos lados nos, a menudo, en el caso de las migraciones y de grupos que son diferentes, pues no llevan a un encuentro, porque aquellas diferencias que las personas se perciben a los otros en relación con sí mismas, pues son a menudo más fuertes. Por eso creo que no hay a menudo un sentimiento de identidad latinoamericana, porque el contexto latinoamericano en el cual esta sea una identidad con la cual yo vivo mi vida a diario, el llamarme latinoamericano no es algo que, digamos, estando en Colombia, no es algo que influye mis posibilidades sociales, políticas, económicas, educativas, mientras que si estoy en otro contexto, por ejemplo, en el de estadounidense o tal vez de latinoamericanos en otros lugares del mundo, pues allí esa identidad sí estructura parte de la vida social. Y eso creo que explicaría por qué esa identidad es contextual, a veces existe, a veces no, a veces es más fuerte y a veces no lo es, dependiendo de los contextos y de las situaciones particulares. Y en niveles que creo que pueden ser en ocasiones regionales muy específicos y en ocasiones posiblemente al nivel nacional. Muchas gracias, Alejandro, por esta primera aproximación. Florencia, quisiéramos preguntarte, si acaso crees tú que la migración dentro de Latinoamérica tiene algunas características especiales que deben considerarse al momento de elaborar política pública para la correcta integración de la población migrante. ¿Es el caso? ¿Hay tales características especiales? Bueno, parece que sí, que nuestra región tiene características particulares que hay que tener en cuenta. Si vemos, por ejemplo, los movimientos migratorios de los últimos años, estoy pensando en Venezuela, también en Haití, también en Ecuador, en general se trata de crisis por distintas razones, ¿no? De crisis políticas, crisis institucionales, crisis económicas, países con mucha violencia también en algunas ocasiones, creo que eso también refleja mucho lo que está pasando en Centroamérica, y una población que sale para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Y creo que en el último tiempo estas crisis se han profundizado principalmente porque son crisis prolongadas. En el caso de Venezuela ya llevamos varios años, ¿no? No es un acontecimiento puntual, sino que ya hay una crisis prolongada, en el caso de Haití también, y creo que eso nos da ciertas luces de características que van a influir en cómo salen las personas de sus países y también de quienes salen, ¿no? Ahí creo que había un cambio de perfil, porque obviamente, bien como decía Alejandro, nuestras diferencias sociales, la desigualdad social de nuestra región hace quienes primero pueden salir ante una crisis son quienes tienen los medios para hacerlo, ¿no? Y eso creo que se vio y se ha visto en la región. En general uno ve que muchas veces las élites de ciertos países son quienes han primero migrado hacia otros destinos, perdiendo también estos países como mucho capital humano, ¿no? Muchas veces se van las personas que tienen mayores niveles de educación. Creo que ese cambio de perfil ha ido variando también en la región. A inicios del 2020 viajé a Colombia y pude ver a personas venezolanas caminando con sus cosas hacia Colombia y nunca pensé que eso lo íbamos a ver en Chile 2 o 3 años después, ¿no? O sea, cómo la migración a pie realmente ha pasado fronteras. Partió siendo una migración hacia Colombia, pero vamos viendo cómo esas personas se han ido moviendo por la región hasta llegar a Chile y hoy día vemos migración de pie. También creo que ha habido, además de un cambio en el perfil quizás socioeconómico, y en eso no quiero poner una etiqueta, ¿no? Sino que señalar que suele ser así, que suele ser las élites quienes tienen las posibilidades, quienes suelen moverse primero, porque además para migrar hay que tener una gran capacidad de planificación, ¿no es cierto? O sea, las personas no migran de un día para otro, sino que uno tiene que organizarse, tiene que juntar recursos económicos, tiene que juntar documentación, explorar, investigar mucho del país al que va a ir, y eso hay que tener una capacidad de organización importante. Muchas veces eso no lo vemos, no se suele comentar en el fondo como un activo también de quienes migran. Ha variado perfil demográfico por esta misma situación de crisis, ¿no? En un inicio veíamos a muchos hombres y mujeres solos migrando y hoy vemos cómo migran familias completas, cómo también ha aparecido en la región esta figura de niños no acompañados que la tenemos muy asociada a la migración hacia Estados Unidos, pero que también está ocurriendo en nuestra región. Quisiera mencionar 3 puntos más. Uno, que creo que ha cambiado también el perfil educativo, la preparación educativa de esta población, pero en general yo diría que en la región la población que migra
es población capacitada que sale en búsqueda de oportunidades laborales o búsqueda de oportunidades educativas también, sobre todo cuando son familias. Y creo que ahí tenemos un desafío porque somos una región que tiene muy poco avanzado en términos de reconocimiento de estudios y capacitaciones o saberes previos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos población súper capacitada que está moviéndose por la región, pero no le reconocemos los estudios que traen. Y otra característica que creo que es súper importante para las políticas públicas hoy día es lo que ocurrió especialmente luego de la pandemia, ¿no? De que somos una región que cerró muchas fronteras, lo que significó también hacer que los trayectos migratorios fuesen más peligrosos. Obviamente las personas en estos contextos de crisis no dejaron de migrar durante la pandemia, sino que lo que hicimos es que transformamos la migración en una migración más peligrosa, ¿no? Donde muchas personas han visto afectada su bienestar, su salud mental, se han visto expuestas a situaciones de violencia en los trayectos, por esto mismo que yo les mencionaba de tener que salir a pie en muchas ocasiones. Y eso también tiene una dimensión de género que hay que reconocer. En el fondo son las mujeres migrantes quienes se ven más expuestas a los peligros de los trayectos, ¿no? Creo que eso se tiene que considerar también en las políticas públicas de los países de acogida. Y por último, me gustaría destacar que las políticas públicas en nuestra región que estén enfocadas a la inclusión de personas en movilidad deben considerar también a la población de acogida. Creo que no es posible pensar en políticas o intervenciones que solo vayan a la población en movilidad porque, como decía antes, somos una región muy desigual y muchas veces las personas en movilidad llegan a lugares que han sido históricamente marginados, a comunidades, a los mismos lugares donde se instalan, donde tienen oportunidades de vivir. Eso se ve en todo orden de cosas. Así, por ejemplo, podría poner el caso de Chile, donde la población migrante en general llega a la educación pública. Y la educación pública en nuestro país ha sido bastante postergada. Por lo tanto, cuando uno piensa en intervenciones, en políticas que vayan a esa población que está en educación pública, tiene que pensar en todos los estudiantes de la educación pública. Creo que eso es súper importante, considerar a quienes están acogiendo a esta población en sus comunidades, porque también es una forma de luchar, desde mi punto de vista, contra la xenofobia, contra el racismo, contra la discriminación, porque en el fondo no estamos haciendo divisiones, ¿no? Ustedes ya nombraron en más de alguna ocasión la educación como un fenómeno específico donde repercute la migración. Como saben, este programa, este podcast es sobre educación. Y ustedes están haciendo el primer puente. Aquí como una primera pregunta ya para discusión general y tiene que ver con la migración en sí, ¿no? Enfocándonos ya un poco más, adentrándonos al tema de la migración. ¿Cómo ven, en un sentido muy estricto, cómo podríamos definir qué es la migración? Parece algo sencillo, pero de pronto no tanto y visto desde diferentes disciplinas. Y me gustaría aquí pensar en lo que dice Florencia dentro de las características que ella menciona. Y aquí me gustaría también que Alejandro pudiera decirnos su opinión con base en lo que él estaba diciendo. Este sentimiento, si existe o no existe, si es contextual o no, ¿cómo se ve ese sentimiento en este mismo cruce fronterizo, ¿no? ¿Por qué para uno puede que sí tenga derecho, pero por qué dentro del país se dice no, aquí no cabes tú? ¿Cómo se define, cómo se puede entender y cómo se puede ver esa pertenencia o no pertenencia explicado dentro del marco de la migración, dentro de qué es la migración como fenómeno y también explicado desde los estudios filosóficos, cómo lo ve cada uno desde su postura? En esta pregunta sobre qué es la migración, creo que pensamos a veces que es un fenómeno reciente y tal vez pensamos en migraciones como aquellos movimientos sociales motivados por un sinnúmero de causas que Florencia explicaba en tanto detalle en la situación latinoamericana. Pero desde otro punto de vista, la migración es un fenómeno humano. El mundo se ha creado y se ha constituido por migraciones de todos los tipos a lo largo de toda la historia y esas motivaciones económicas, sociales, políticas, religiosas han existido a lo largo de la historia. Por un lado, esto no es algo nuevo. Ahora lo analizamos, digamos, o pensamos en las migraciones en el momento contemporáneo. Y pienso, por ejemplo, que en ocasiones pensar las migraciones y aquellas cosas que llamamos migraciones desde un punto de vista colonial nos permite entender un poco qué es lo que sucede. Parecería que llamáramos migraciones especialmente a aquellos movimientos que suceden en el sur global y no a aquellos que suceden en otras partes del mundo. Como si las migraciones fueran aquellas cosas que hacen las personas pobres, las personas sin educación, las personas, los marginados en sus sociedades. Esto tampoco es así. También personas que tienen muchos recursos migran. En ocasiones, cuando son estadounidenses o europeos, se llaman expats, no migrantes. Soy como haciendo una distinción entre el buen migrante y el migrante forzado. Pero esa distinción es un poco artificial. Bueno, eso como para
pensar un poco en qué es migrar o en las migraciones. Ahora, en el punto del contacto, y creo que esto es significativo, cómo es ese encuentro humano entre personas que vienen de otro lugar a otra sociedad. Y allí creo que surgen muchos aspectos, quisiera decir, de la condición humana, pero hay un sentido en el cual los seres humanos tenemos unas tendencias etnocéntricas que creo que no son de por sí negativas. Creo que es razonable que uno encuentre unas maneras de ser en el mundo más naturales y más apropiadas que otras. Y el encuentro con personas que vienen de otros lugares, que solucionan los problemas de la vida de otra manera, quiere decir que tienen otras culturas. En un sentido, esas otras personas vienen con un modo de ser que no es el mío, por un lado. Y segundo, que podría considerar errado. Otras culturas están equivocadas en unas cosas. Y esto puede ser en un sentido como una pura descripción de diferentes culturas, pero en los contextos particulares de las sociedades, donde también están de por medio recursos económicos, recursos sociales, recursos educativos. Esas diferencias yo creo que articulan también unas atribuciones de beneficios y cargas sociales. ¿Quién ha de llevar los beneficios que una sociedad produce? Y Florencia nos hablaba hace un momento del caso de la educación pública en Chile, y hay quienes piensan en su momento que, este recurso público es más orientado a los que somos de acá y no a aquellos que vienen. Y creo que es allí un poco en esa dinámica de cómo se asignan unos recursos y unas cargas sociales donde las diferencias comienzan a regular la vida de modos que tienen ahora unos tonos éticos y políticos, donde podemos preguntar si es correcto tratar a otras personas de esta o aquella manera, si está bien que otras personas que no pertenecen a una sociedad tengan los mismos beneficios. Termino diciendo esto. Hace un momento hablaba, o en la primera parte hablé por primera vez, hablaba de las identidades sociales. Y con ello me refería a la idea de que hay muchos grupos en las sociedades con los cuales nos identificamos. Y con una identidad social me refiero a ser hombre o a ser mujer, a ser colombiano o a ser chilena o a ser hispanohablante en algunos lugares, a ser una persona de color en otros lugares del mundo, a ser latinoamericano, a ser heterosexual, a ser gay, a ser negro. Estas identidades cambian en los diferentes, son contextuales también, no existen en todos los lugares. Y creo que son aquellas que cambian de maneras muy plásticas, las que se encuentran en las fronteras por criterios y dimensiones que cambian muy a menudo y son muy específicas, y son aquellas en las que tal vez podemos rastrear esos elementos de los que hablaba hace un momento, de cómo hay esas diferencias entre aquellos que pertenecemos a un grupo y aquellos que no pertenecemos a ese grupo, y la manera en que los sujetos y las personas lo perciben allí en el momento, en las circunstancias concretas. Bueno, creo que primero el reconocer que la migración, diría yo, no es un problema, es un fenómeno. Es un problema en la medida que la gestionemos como un problema, y es una oportunidad en la medida que la gestionemos como una oportunidad. Y en ese sentido, claro, hacer ese recordatorio, ¿no? De que la movilidad humana siempre ha existido. O sea, es totalmente natural a nuestra condición humana. Los seres humanos hemos tendido a movernos buscando mejores oportunidades siempre. En esa misma línea, creo que tampoco es posible hablar de la migración como un fenómeno que tiene inicio y fin. Siempre nos vamos a estar moviendo. Es un fenómeno dinámico y contingente por esos mismos motivos, ¿no? Y por eso también muchas veces hablamos de, por ejemplo, migración circular, personas que se mueven en ciertas temporadas, por ejemplo, asociada a, no sé, la agricultura, como también hoy día deberíamos mirar la migración quizás con otros ojos debido al cambio climático, porque el cambio climático trae ciertos desafíos, ¿no? Que se materializan en que las personas nos empecemos a mover por distintos motivos, por distintas razones y de distintas formas. Y en ese sentido también creo que es importante reconocer esto, que es un fenómeno global, y como bien decía Alejandro, por nuestras mismas estructuras sociales tendemos a leerlo de distintas maneras dependiendo quién se mueve y por qué se mueve y hacia dónde se mueve, ¿no es cierto? Entonces, este concepto que bien ha planteado el filósofo Adela Cortina de la aporofobia, de cómo tendemos a asociar también cierto tipo de movilidad con pobreza, mientras hay otro tipo de movilidad que está muy bien vista y que recibimos muy bien en este mundo globalizado. Yo creo que también tenemos una paradoja súper importante hoy día,
en que queremos que el mundo esté globalizado en un montón de cosas, pero no en esto. O sea, queremos todos los beneficios de la globalización, pero cuando se trata de recibir a un otro distinto, que muchas veces también nos viene a recordar problemas sociales que muchas veces tratamos de esconder bajo la alfombra y que luego, a raíz de la migración, lo usamos como chivo expiatorio, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un punto muy relevante. Y también quería mencionar que así como la migración ha existido siempre y seguirá existiendo, y creo que también eso es importante, ¿no? Porque tendemos a escuchar mucho a líderes políticos prometiendo que van a detener la migración cuando realmente no se puede detener la migración. Se pueden cerrar fronteras y eso va a significar que la migración va a ser más peligrosa, pero no se va a detener el movimiento. Creo que eso también es importante, porque hoy día mucho escuchamos, ¿no es cierto?, sobre discursos que prometen, en el fondo, detener la migración cuando eso realmente no es posible. Y también en ese sentido hay muchas formas de abordarla. Obviamente los países tienen lo que se denomina, ¿no?, la soberanía, ¿no?, para responder de distintas maneras a la migración. Y ahí lo que mencionaba al inicio, ¿no? Se puede responder o se puede gestionar la migración de distintas maneras. Puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza, puede ser una forma de, como decía antes, ¿no?, de responsabilizar o de abordar otros temas sociales. Eso lo hace bastante complejo, ¿no? Porque uno puede cuestionar o no el hecho de si tenemos derecho a movernos. Y yo creo que eso tiene también, o conlleva también ciertas discusiones políticas, y donde ahí suele salir la respuesta, ¿no?, de, bueno, pero los estados podemos elegir cómo lo manejamos. Y ahí, con eso me refería, ¿no?, a la soberanía. Y ese equilibrio es complejo, porque muchas veces esa respuesta nacional hacia la migración trae consigo crisis mayores. Quiero dar un ejemplo. En el caso de nuestra región y la movilidad venezolana, en general la respuesta tendió a ser nacional, ¿cierto? Y poco regional. Quizás si nos hubiéramos organizado de otra manera, los países que íbamos a recibir a personas venezolanas, otro habría sido el resultado, pero cuando cada país de manera nacional decide cómo lo va a gestionar, finalmente tenemos esta crisis. Entonces creo que en ese sentido la migración puede ser abordada de muchas maneras. Tenemos que recordar también que en algunos momentos de nuestra historia, como bien decía Alejandro, la migración también se atraía migrantes, ¿no? Habían países que estaban buscando, y Chile también tiene una historia en eso, cómo poder poblar ciertos lugares atrayendo personas. Y eso también no lo solemos reconocer mucho. Y por último, quería volver a lo que mencioné antes de las causas, ¿no? Que creo que es algo que los países tienden a olvidar. O sea, ¿por qué las personas se movían? Creo que ahí también solemos tener discursos muchas veces bastante nacionalistas. No es problema mío, en el fondo, que X sociedad o X país esté en crisis. Yo no me puedo hacer cargo. Entonces, creo que ahí nos falta una forma nueva, una forma distinta, por lo menos en nuestra región, de abordar el fenómeno más allá de los discursos nacionales. Partiendo de lo que dices, Florencia, para atar unos de los hilos de nuestra conversación, mencionas ahora al final todos los aspectos políticos que suceden en las migraciones, y pensaba que esto se conecta con la pregunta de Daniela sobre ese encuentro en la frontera. Había hablado yo de cómo ese encuentro tiene una dimensión humana básica de personas de un grupo que se encuentran con personas de otro grupo con diferencias culturales más grandes o menos grandes, y menos grandes pienso, en un momento pensaba en mi caso, por ejemplo, interno en Colombia. Internamente en Colombia, las migraciones internas también se generaban estas dinámicas de qué región es esta persona, qué acento tiene, cómo se viste, qué come, qué música escucha, cuáles son sus costumbres. Diferencias internas que en otros lugares, pues aquellos que eran o costeños o paisas o bogotanos, rolos, pues en otros lugares no se leerían, porque no hay cómo leerlas. Mientras que en otros lugares son otras diferencias. Bueno, está ese aspecto. Pues la conexión iba a la siguiente. Está ese aspecto humano de las diferencias de culturas, pero está el aspecto social y político. Y pensaría que el mundo actual, a pesar de los ideales cosmopolitas y liberales del último siglo, parece ser un mundo hostil a las migraciones. Y hostil a las migraciones en un momento en el que los movimientos, la movilidad humana, parecería incrementarse por razones políticas económicas de cambio climático. Veremos mucho más de esto. El sistema capitalista genera también unas dinámicas económicas que fuerzan a ciertas poblaciones a migrar, y los gobiernos y en ocasiones las sociedades y las comunidades pequeñas y grandes me parece que son a menudo hoy en día hostiles a las migraciones. Esto tal vez sea más claro en Europa o en los Estados Unidos o en Canadá. Parece ser espacios de plano hostiles a las migraciones, tratando de construir muros, cercas,
tener más dispositivos para prevenir que los que van a llegar lleguen o que los que lleguen se pueden devolver a sus lugares de origen más rápido. Pero en el contexto latinoamericano creo que es una pregunta, no tengo para ello una respuesta, cuál sea el panorama político, ideológico con respecto a las migraciones. Si bien parecería que la región en unos sentidos se mueve hacia lo que le decimos la izquierda, esa puede ser en un sentido más local, es decir, que las sociedades quieren unas políticas de izquierda al nivel local, pero en cuanto, por ejemplo, a las relaciones internacionales o al manejo de estas poblaciones que se mueven, tal vez las actitudes nacionales no son tan abiertas como querríamos o como sería deseable. Creo que hay allí también una pregunta nacional, una pregunta para los científicos sociales, pero también una pregunta humana que, como Florencia lo ponía muy bien, es de preguntarnos cómo nos relacionamos con el fenómeno, incluso a nivel personal. Sobre esto último, más allá de tendencias políticas, y esto obviamente es una opinión, lamentablemente creo que somos una región que en este tema tiende mucho a mirar hacia el norte, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo, como tú decías, Alejandro, qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo Canadá, qué está haciendo Europa? Y yo no sé, tendería a decir que no, si son los países que han hecho esto bien. Entonces, creo que la historia nos muestra que no lo han hecho bien, o que podrían haberlo hecho mejor. Entonces, creo que ahí también tenemos una situación compleja en la región, porque si seguimos mirando al norte, para gestionar este tema, no sé si va a salir un buen resultado. Cuando dentro de nuestra región tenemos experiencias súper valiosas también y virtuosas que podríamos estar mirando, pero quizás por esto mismo que tú decías al inicio, Alejandro, de que no tenemos una identidad latinoamericana a la que echar mano en estas situaciones, quizás, o un relato más latinoamericano al que echar mano, no somos capaces de ver también lo que hemos hecho como región, que puede ser mucho. Yo creo que Colombia ha hecho un trabajo, un esfuerzo importante para recibir a la población venezolana. Lo veo en su sistema educativo. Creo que tenemos países, por ejemplo, como Argentina, que tiene una trayectoria importante también de recibir a población en movilidad, por ejemplo, en su sistema de educación superior, que atrae a muchos otros países de la región por ser gratuito, ¿no? Y ahí hay experiencias relevantes, valiosas, que solemos olvidar, que no tenemos en cuenta y tendemos a ir a mirar qué está haciendo Estados Unidos, Canadá, Europa. Y ahí debería haber una lección, ¿no? Que mirar con mayor detención, porque creo que ya tenemos cierta experiencia acumulada también como región que podríamos echar mano y muchas veces nos cuesta. Perfecto. Florencia y Alejandro han dejado allí varios temas, han conectado en términos de los problemas que se derivan de la identidad o las respuestas diferentes que dan algunos países, quizá a propósito de la misma falta de identidad. Y cuando Daniela les preguntaba hace unos minutos acerca de una definición o un acercamiento a la idea de migración, ustedes planteaban que es un fenómeno, no un problema, un fenómeno humano que no va a cesar más allá de las propagandas políticas que existan. Sí, tremendos aportes que nos han dado y creo que este extracto que vamos a escuchar ahora, que es un extracto de nuestro primer episodio que tuvimos en esta serie de educación migrante, nos habla un poco en la línea de lo que venía también diciendo Alejandro, de cómo hay detalles que representan esa pertenencia a diferentes contextos en los que se pertenece súper contextualmente, ¿no? Voy a ponerlos a escuchar, es un extracto muy corto, pero la idea es que puedan escucharlo y después vamos a discutir un poco sobre este. Eso nos afectó a nosotros muchísimo, todos los países, creo que no solamente Perú ni aquí, creo que la mayoría de los países que los venezolanos se han entendido más últimamente venezolanos delincuentes, son los que nos han echado. Pero es que de nosotros se habla muy mal. Pero incluso a ellos pues ya estaban teniendo problemas con algunas personas de que cuando les sentían el acento de Venezuela, pues ya era complicado. Incluso mi amigo que trabajaba en Starbucks, donde yo trabajaba, él tenía que fingir el acento colombiano. Sí, él fingía el acento colombiano porque su jefe le decía que como que no, mira que es mejor si mantenemos la fiesta en paz y estamos a decir que eres colombiano. Y como él era de San Cristóbal, que es pegadito allá a Cúcuta, su acento era muy similar. Bueno, poner hoy en día que trabajo con cliente aquí, sí se siente, pero algunas personas, vamos a poner, me dice, ¿dónde eres? ¿Eres de la costa? Y yo le digo, no, soy venezolano. Ah, parece que... Pero hay otros que sí son como que más... Dicen que estos venezolanos nos van a mandar de su país. Por ser venezolano también. Para mi mamá eso sí fue muy fuerte,
porque ella tiene un acento bastante fuerte, y entonces ella sí sentía bastante resistencia de los clientes cuando ella decía de dónde era, ¿no? De hecho, ella llegó a decirme en algún momento que a veces ella decía que ella era de Argentina porque no quería tener que explicarse mucho y que la gente la viera distinta, ¿no? Y estaba la gente empezando, no, venezolano, sácalo. Bueno, la gente estaba ahí como que molestándose muchísimo y ya no querían saber que nosotros éramos venezolanos. Incluso al punto de que ya me decían, ¿eres colombiana? Yo sí, soy colombiana. No, de verdad, porque decían, ¿eres venezolana? Y decía, Dios mío, esta gente de verdad, uno dice venezolano y ya te miran mal. Sí, no, entonces yo decía, Dios mío, qué triste uno tener que decir, no sabe uno qué decir en el momento, medio duda uno de decir sí soy, por lo que te van a juzgar o te van a ver mal. Yo de verdad, a partir de allí, a partir de la experiencia de mi mamá, noto cómo, por ejemplo, algo tan sutil como el hecho de que alguien note que tienes acento puede ser tan determinante en la forma como te leen y en tu propia inserción, ¿no? En el sentido de que yo creo que en algún momento sentí una especie de vergüenza o quería como que la gente no se diera cuenta de que yo era de Venezuela. Bueno, el audio da cuenta de varias experiencias en que personas migrantes venezolanas han tenido que esconder su acento o, más general, su identidad, si así lo quisiéramos plantear, lo cual parece que contrasta con la comprensión que tenemos en este panel sobre la migración como un fenómeno propiamente humano, que no va a acabarse y que en medio que define el modo en que se ha ido configurando el mundo y las relaciones en el mundo. Entonces, lo primero que quisiera preguntarles es, bueno, ¿qué reflexiones les producen estos audios? Y en segundo lugar, en caso que esto tal vez pudiera ayudar a la reflexión, ¿por qué creen ustedes que los gobiernos en Latinoamérica adoptan distintos mecanismos, a veces muy contrapuestos en cuanto a la efectividad, en cuanto a la calidad, para dar recepción a la población migrante? Que tiene, perdón si vale mi pequeña cuña ahí, pero tiene un poco que ver con lo que decía también Alejandro, este contraste entre cómo se entiende, cómo se debería entender y cómo realmente se siente y se vive en el día a día de la reacción, de la interacción, del contacto, ¿no? Estos audios, lamentablemente, ¿no?, son un ejemplo muy concreto de la capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos etiquetas, estereotipos, de estigmatizarnos, ¿no? Y creo que se ve ahí claramente en los testimonios, en los audios que escuchamos, cómo finalmente eso afecta el día a día de las personas, ¿no? O sea, que tú tengas temor a decir de dónde vienes, porque todo tu país o todas las personas que vienen de tu país para los otros son lo mismo, es muy brutal. Eso se traduce en este temor, ¿no? En el miedo, en la falta de tranquilidad, y me imagino que eso tiene sus consecuencias en el día a día, ¿no? O sea, vivir en un lugar en el que estoy atemorizado de decir de dónde vengo, obviamente que merma tu calidad de vida, tu bienestar y también tu salud mental. Y creo que en ese sentido, lo que yo veo en estos audios es cómo este discurso de la criminalización que vemos hoy día tan presente en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, en las redes sociales, se traduce en acciones concretas. Y creo que es bastante preocupante. Y sí, como desde un sentido más identitario, yo creo que nos muestra muy claramente cómo todavía vemos a los otros como una amenaza, ¿no? O tendemos a ver al distinto como alguien que nos amenaza. Y yo creo que si uno hiciera como una revisión o un recuento de cómo se ha caracterizado especialmente la prensa, la población venezolana, desde que comenzó su crisis hasta hoy, ha habido un cambio brutal. O sea, hoy día realmente esto partió con un discurso mucho más solidario, ¿no? Mucho más de reconocer en el fondo que la población que venía saliendo de una crisis, buscando oportunidades en un contexto de crisis, y hoy día ya está totalmente vinculado a delincuencia, a criminalidad. Y eso me parece súper preocupante y lo quiero vincular también con el mundo educativo, porque yo cuando escuchaba el audio pensaba, ¿no? O sea, si tengo tanto temor a decir de dónde soy, ¿cómo me inserto también en una comunidad, no? O sea, ¿cómo voy a una escuela, a la universidad, como diríamos en Chile, y me planto como un igual frente a mis compañeros si es que de partida ya tengo una etiqueta encima, ¿no? O ya tengo un estereotipo el que tengo que desarmar. Porque yo me imagino que también muchas de estas personas deben en su día a día luchar contra la etiqueta que se les está poniendo. Tener que demostrarle en el fondo al mundo que no soy delincuente, que no soy criminal, es también una carga muy potente. Y eso me imagino que tiene consecuencias también en la forma, por ejemplo, en que nos vinculamos a otro en el espacio educativo. Y bueno, mucho más fuerte para los niños, ¿no? Porque además muchas veces se nos olvida que los niños y
las niñas no eligieron migrar, no eligieron moverse, es parte de una decisión familiar de la que muchas veces tampoco tienen posibilidades de participar. Entonces creo que es bastante preocupante. Yo de verdad cuando escuché los audios es desesperanzador, porque también son personas que se están moviendo por nuestra región, o sea, estamos viendo esto mismo que nos preguntaba Carlos, como cuáles son los mecanismos de recepción. Bueno, no son los mejores, ¿no? Si esta es la respuesta que las personas están experimentando en su día a día. Bueno, pensaba en este caso que estoy de acuerdo contigo que en el audio lo que escuchamos y tal vez lo que encontramos reprochable es la asociación negativa con el ser venezolano. Esa asociación negativa. Pero en ese sentido quisiera sugerir que hay otra manera de ver las identidades, en este caso la etiqueta ser venezolano. Bueno, y ser venezolano, ¿es eso una cosa? ¿Sé que existe eso realmente? Existe fuera de Venezuela. ¿Hay tal cosa como ser colombiano? Pues existe fuera de Colombia, pero dentro de Colombia hay, del caso que conozco más particularmente, pues no sé si hay seguramente algo, las poblaciones de diferentes lugares tienen quizá más en común con personas de otras nacionalidades que con personas dentro del país. Entonces está el problema de las identidades nacionales. Pero dejémoslo de eso de lado. Digamos que sí, hay tal cosa como ser venezolano y que lo encontramos y lo reconocemos en este caso por el acento. Como en otros lugares las identidades sociales se descubren por otros aspectos físicos. Pero yo creería que ahí vale la pena preguntarnos si el problema es que haya estos grupos y que el ideal sea que aquellos grupos nacionales no existan. O que tal vez ese no es el problema ético o político, sino las asociaciones negativas con ellos. El problema entonces sería que nuestra relación con aquellos que son otros, diferentes a nosotros, porque vienen, digamos, de otra cultura o de otra región, si no tenemos maneras de ver esas diferencias de manera positiva, no que las diferencias dejen de existir, porque no van a dejar de existir, sino cómo podemos verlas de una manera en donde la coexistencia, en ocasiones el conflicto también, no necesariamente y la armonía entre ellas, pero la coexistencia de esas diferencias hace al mundo más rico. Ahora, la respuesta allí creo que es política y también es ética. Y para poner esto un poco en el plano ético, creo que también está bien ver que las preguntas que nos hacemos los seres humanos cuando nos encontramos con una persona que es diferente a nuestro grupo o de otra cultura o de otra región, son preguntas éticas básicas, y es una pregunta que los seres humanos nos hemos preguntado a través del tiempo. ¿Cómo debo tratar a los demás? Y allí llega la pregunta, ¿y quiénes son los demás? ¿Esos demás son diferentes a mí o son iguales a mí? Porque si son iguales a mí, si es mi familia, bueno, allí es fácil saber qué hacer. Bueno, y si son de mi comunidad, bueno, allí también, digamos, es el otro, bueno, es un otro genérico, por así decir, pero es claro, es cuando ese otro es una persona que viene o la otra, que viene de una cultura diferente, unas costumbres diferentes, es diferente a mí. Allí entonces la pregunta de cómo tratarnos unos a otros es una pregunta perenne para la humanidad. Tenemos unos ideales, creemos en general en la dignidad de todos los seres humanos y que esto se debe llevar a, bueno, todos ellos con sus diferencias, pero bueno, la pregunta permanece y creo que permanece para cada ser humano en cada circunstancia constantemente, y es una pregunta que nos tenemos todos que hacer: ¿cómo me relaciono con esas personas? Y en un momento tal vez pensar en particular con aquellas que son diferentes a mí, tal vez muy diferentes a mí, en maneras que quizá yo no entiendo, que quizá repruebo, y sin embargo allí tenemos que preguntarnos cómo tratarnos unos a otros. Gracias, Alejandro y Florencia. Dentro de lo que han dicho, a mí me quedan en el aire como 3 cosas principalmente, como que quedan preguntas en el aire para cuestionarnos nosotros los oyentes ya a lo largo. Yo creo que una puede ser si es que existe tal cosa como ser venezolano, como ser chileno, como ser colombiano. ¿Qué significa eso realmente? Y a son de que eso es un criterio para, como decía Alejandro, tratar o no tratar o definir de cierta forma a la persona con la que nos encontramos. Lo otro que a mí me parece que queda ahí en el aire es entender la migración como fenómeno, ¿no? Y si todos somos conscientes de que la migración es como fenómeno, pues ¿cuál va a ser nuestra postura, ¿no? Y cómo podemos entenderla también por fuera de nuestros propios estereotipos. Y algo que también decías tú, Florencia, que me parece muy valioso, es un llamado a aprender hacia las experiencias regionales, ¿no? Yo creo que eso es clave que podamos mirar también aprendizajes internos, no solamente referentes internacionales. Creo que eso es muy valioso. Esas son como mis 3 conclusiones, reflexiones de todo lo que han dicho.
Pero para cerrar, cualquier reflexión que quieran a modo de cierre, pues será súper bienvenida. Me gustaría quedarme con esta reflexión individual, a quizás hacerse esa pregunta también de cómo miramos al otro. También ahí hay una reflexión interesante que muchas veces estas etiquetas, estos estereotipos que nos llegan por todos lados, ¿no? y que escuchamos, se desarman cuando entramos en contacto con otros. Y creo que ahí hay una experiencia que también vale la pena vivir, ¿no? O sea, cómo al acercarme a este colectivo o a esta persona en particular que yo solía tener la idea de que era A, termina siendo Z. Y esta experiencia solo se vive con el contacto humano. O sea, solo se vive cuando realmente tengo la oportunidad de conocer a ese otro. Y es interesante porque esos también son ejercicios que muchas veces se hacen como desde una perspectiva intercultural, ¿no? Que yo tengo que también cuestionarme qué es lo que sé de ese otro antes de conocerlo y ver cómo desarmo en esa interacción mis preconcepciones. Y creo que esa es una invitación interesante de plantearse, no solo para el ámbito educativo, ¿no? Sino que para el día a día. Hacer ese ejercicio de que sé de este otro y qué cambia cuando realmente lo conozco y me acerco, ¿no? Confirmo, reafirmo mi idea sobre ese colectivo o la desarmo o la transformo en algo que realmente no me imaginaba. No sé, creo que ahí hay un ejercicio que vale la pena hacer. Y también a este cuestionamiento, ¿no? De bueno, ¿qué son estas identidades nacionales que tanto usamos, ¿no? Que muchas veces sin darnos cuenta tenemos tan naturalizadas en nuestros discursos, ¿no? Como los chilenos son así, los venezolanos son así, bueno, no sé, ¿somos realmente así? Yo creo que vale la pena también cuestionarse un poco nuestra forma de hablar, si es que efectivamente estas mismas etiquetas, estas nacionalidades, marcan tanto de nuestra experiencia. Tal vez para cerrar 2 puntos. Uno de ellos es pensar que la dinámica de las migraciones que hemos venido hablando tienen elementos de poder, unas relaciones de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién determina cuáles son las reglas? ¿Quiénes tienen acceso a ciertos bienes sociales? Y que eso no solo a nivel político, sino también interpersonalmente en nuestros juicios con las otras personas. Una pregunta que valdría la pena en nuestra región hacernos es también por aquellas personas que han sido miembros de nuestras sociedades y sin embargo son tratados a menudo como extranjeros. Por ejemplo, las poblaciones indígenas han sido tratadas por tantos siglos justamente casi como si ellos fueran los migrantes en su propio territorio, en la lógica también como del otro y la otra cultura y aquel que no está en su lugar. En relación con eso, el fenómeno del colorismo en Latinoamérica, el racismo es extendido, lo es en Colombia en particular y en otros lugares del mundo. Pero terminaría refiriéndome o conectando con una idea que deberíamos aprender más de la región y buscar en la región latinoamericana y del Caribe las herramientas y los horizontes y las aspiraciones que nos pueden guiar en nuestras conversaciones y en las políticas públicas y políticas educativas. Y es, entre otras, creo que es una idea, reconocer que tenemos una historia compartida que tiene muchos aspectos en común y que esa historia compartida también ha tenido como parte de sus elementos una idea de solidaridad entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, que es una aspiración, algo que tal vez no existe, pero que vale la pena trabajar por ello. En ese sentido, ver lo que hacemos, también darnos cuenta de las dificultades y de las injusticias que se han cometido y se cometen en la región, pero también en esos ideales éticos y políticos que han sido parte también de la región y que nos llevan en muchos espacios a encontrarnos también con otros como si bien diferentes, personas que valoramos y cuya compañía en el mundo es importante para nosotros. Y creo que con eso terminaría. Ha sido un muy bonito cierre el que Florencia y Alejandro nos han propuesto, porque viniendo de disciplinas y experiencias distintas, y si este podcast se trata sobre migración, queremos invitar entonces a seguir en este viaje que comenzó con la exploración de las experiencias personales, Daniela, de una serie de personas que han dejado Venezuela, y es un viaje que tendrá dentro de las próximas estaciones, por ejemplo, el análisis de la política educativa, de la manera en que se concreta la posibilidad de ejercer el derecho a la educación y del modo en que, tal como lo anunciaban Florencia y Alejandro, en que distintos países han dado recepción a la población migrante. Así que se nos viene un largo viaje que encontró hoy día la primera estación de reflexión sobre una mirada general de la migración en América Latina. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.
Aula Divergente es una producción de Freshet Podcast. Para la construcción de este capítulo contamos con la participación de Alejandro Arango y Florencia Zafirio. Ténganse en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshet ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó lo que escucharon, califíquennos en la plataforma en que escuchan nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Carlos Navia, Daniela Hernández, quien les habla, José Neto, Nicole Tapia y Will Brem. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Patreon Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAC, UCL, University College London, Institute of Education y oyentes como tú. Considere donar a Aula Divergente visitando freshetpodcast.com/donate. Gracias por acompañarnos. Fuimos Carlos y Daniela y nos vemos pronto en un siguiente episodio de Educación Migrante, aquí en Aula Divergente.